Conociendo nuestra Constitución, Historia del Derecho en México. La Constitución es la ley suprema en nuestro país. Debe ser respetada, conocida y cumplida por parte de todos los mexicanos. Esta ha pasado por varios cambios a lo largo de la historia. En ella se encuentran nuestros derechos y obligaciones, por lo tanto, todos debemos saber los principales artículos que lo contienen. Etapas históricas de la Constitución mexicana. Constitución de Apatzingán. En 1808, España estaba en guerra porque Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, obtuvo bajo presión la abdicación de Carlos IV y Fernando VII. El pueblo español, que no estaba de acuerdo con esa situación, se rebeló y formó un gobierno provisional que se trasladó a la ciudad de Cádiz, donde convocó a las Cortes Generales Extraordinarias que se erigieron en Asamblea Constituyente. Las Cortes de Cádiz estaban integradas por representantes de las provincias españolas. A esta constitución se le llamó Constitución Política de la Monarquía Española, conocida también como Constitución de Cádiz de 1812. El monarca español Fernando VII, liberado por Napoleón, desconoció la Constitución en 1814 y encarceló a los diputados que la elaboraron. Mientras en España sucedía esto, en la Nueva España se iniciaba, en septiembre de 1810, la lucha por la independencia encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla. Los insurgentes no aceptaron tratos con el gobierno español ni aceptaron la Constitución de Cádiz. Cuando murió Miguel Hidalgo, tomó el mando de la lucha José María Morelos y Pavón, quien escribió un documento muy importante llamado Sentimientos de la Nación en 1813. En él se establece que el pueblo debe ser libre y soberano, es decir, capaz de decidir quién lo gobierna y sin deberle obediencia a un rey. Morelos, quien convocó un congreso constituyente en Chilpancingo, que elaboró otra constitución proclamada en Apatzingán, Michoacán, en 1814, fue denominada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Contiene 242 artículos, dividida en dos apartados. 1. Principios o elementos constitucionales. Segunda, forma de gobierno. Constitución de 1824. La independencia de México se alcanzó en 1821, cuando Agustín de Iturbide, oficial del ejército español que había combatido a los insurgentes, logró el acuerdo de todos, inclusive del jefe insurgente Vicente Guerrero. Fueron momentos de mucha confusión. Durante esta época se decidió que se seguirían aplicando las leyes españolas hasta ser sustituidas por las mexicanas, así que siguió vigente la Constitución de Cádiz, que una revolución impuso a Fernando VII en 1820. Se formó un primer Congreso Constituyente. Iturbide, con el apoyo del ejército, se proclamó emperador y el Congreso lo aceptó. Una rebelión de parte del mismo ejército, apoyado por las diputaciones de las provincias, logró su abdicación y desconoció al Congreso por haberlo aceptado como emperador. Se eligió un segundo Congreso Constituyente que se reunió en el Templo de San Pedro y San Pablo. Ese Congreso promulgó el 4 de octubre de 1824 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como Constitución de 1824. Esta Constitución establece una forma de Estado federal, concediendo autonomía a las provincias, ahora llamadas estados, establece una forma de gobierno republicana, representativa y popular. El 25 de marzo crea la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta constitución no fue del agrado de los poderosos, la aristocracia criolla, la iglesia y el ejército, lo que produjo un enfrentamiento entre centralistas y federalistas. El presidente Antonio López de Santana se retiró y dejó a cargo al vicepresidente Valentín Gómez Farías. Las ideas de este eran liberales, es decir, se fundaban en la igualdad, la libertad y la participación de todos en elección. Las reacciones de los centralistas apoyados por la Iglesia fue rebelarse no solo contra las reformas y eliminó la Constitución de 1824. Las 7 leyes de reforma. En enero de 1835, con Santana en la presidencia, se inició la elaboración de las bases para una nueva constitución, conocida como las 7 leyes que pondrían fin al sistema federal. Se dividía el país en departamentos, estos en distritos y los distritos en partidos. Fijó el periodo presidencial en 8 años. Estableció un supremo poder conservador, solo responsable ante Dios, con atribuciones para declarar nulidad de una ley o decreto, la incapacidad física o moral del presidente de la República y la clausura del Congreso. El autoritarismo con el que gobernaba Santana enojó a muchos, por lo que se reorganizó una revuelta encabezada por Mariano Salas, quien dio fin a estas bases y recobró la vigencia de la Constitución de 1824.